Chan, chan, chan. Hola, buenas. En este vídeo vamos a tratar la regulación de la expresión genética. Veremos el concepto, las razones, los diferentes tipos y veremos un ejemplo. Vamos allá. Mirad, ¿por qué es necesario hacer una regulación de la expresión de los genes? Pues por varias razones. Una, todas las células necesitan en cada momento expresar un tipo de genes y no otros. Porque pensar que hay genes que codifican enzimas y proteínas que tienen efectos antagónicos, por lo tanto sería primero un despilfarro de energía, de materia, pero además es que estaríamos generando una gran confusión a nivel metabólico, ¿vale? Pero es que además en los seres pluricelulares se da una razón añadida, y es que a pesar de que todas las células de un organismo pluricelular, por ejemplo nosotros, todas nuestras células contienen los mismos genes, pero cada tipo celular expresa unos y no expresa otros. No es lo mismo que hablemos de células del páncreas que de células de la piel. Obviamente unos genes se expresan y otros no. ¿De acuerdo? Bueno. Además, estos genes que pueden expresarse o no son los que llamamos genes regulados, ¿vale? Porque siempre hay un conjunto de genes que se expresan continuamente. Son los genes básicos necesarios para la supervivencia de cualquier célula. Y bueno, esa regulación de la expresión genética, ¿cuándo se hace, no? Bueno, tenemos tres tipos según el momento en el que se esté llevando a cabo esa regulación. A nivel de la transcripción, es quizás la más importante y la que estudiaremos después, ¿vale? Es en el inicio de la transcripción, de la formación de los ARNs, pero también puede ser después de que los ARN mensajeros estén formados, en su maduración, ¿vale? Se puede realizar una regulación. Incluso después, ¿vale? Después de la traducción, ¿vale? Pero ahí estaríamos hablando ya quizás estaríamos uniendo a la regulación de la actividad enzimática. Sabéis que las enzimas se pueden activar o se pueden desactivar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo que nos vamos a centrar es en esto, es en la regulación de la expresión genética a nivel de la transcripción, ¿vale? Que es sobre todo en ese paso donde se hace este proceso, ¿de acuerdo? Bueno, y en la regulación de la expresión genética a nivel de la transcripción, estos dos autores que tenéis aquí, ya como en el año 1965 recibieron el premio Nobel por su trabajo al descubrir lo que se bautizó con el nombre de operón. Aquí tenemos un esquema, ¿vale? Un operón sería pues una unidad genética funcional que está formada por un conjunto de genes, ¿vale? Y de otras regiones que regulan su propia expresión mediante los sustratos, las moléculas con las que interaccionan las proteínas, las enzimas que ellas codifican, ¿vale? Es decir, es un conjunto de genes que trabajan dentro de la misma ruta metabólica y que son capaces de regular su propia expresión, ¿vale? Utilizando muchas veces el mismo sustrato de esa ruta metabólica, ¿vale? Bueno, mirad, aquí tenemos un esquemita de lo que sería un operón, ¿vale? Por una parte tenemos los genes estructurales. Los genes estructurales son los genes normales, ¿vale? Los que codifican para una serie de proteínas, ¿de acuerdo? Con la peculiaridad, estamos hablando siempre, o de momento estamos hablando de procariotas, que es donde más se ha estudiado, aunque últimamente hemos visto que en eucariotas también puede existir estos operones, ¿no? Pero bueno, hablando de procariotas, bueno, pues generan un ARN policistrónico, es decir, el ARN todo seguido de varias proteínas, ¿no? Que codifican para varias proteínas, ¿vale? Delante encontramos una secuencia que llamamos operador, ¿vale? Una región que llamamos operador.
¿vale? Ahí se va a unir la proteína que va a obstaculizar, a controlar este proceso. Delante, ¿vale? Delante de ese operador lo que tendríamos es la región promotora. La región promotora es algo que conocéis, es donde se une la ARN polimerasa, ¿vale? La ARN polimerasa se uniría aquí y a partir de ahí tendría lugar a transcripción. Claro, evidentemente si aquí colocamos una proteína no podrá pasar, ¿no? Y ahí está el kit de la regulación, ¿vale? Y esa proteína, ¿vale? Esa proteína represora está codificada por un gen que llamamos regulador, pero ese gen regulador puede estar situado en otro punto del cromosoma bacteriano. No hace falta que esté situado seguido al operón, ¿vale? Aunque forme parte funcionalmente de él, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver un tipo de operón, porque hay varios tipos, hay dos tipos en concreto, ¿vale? Vamos a ver el operón lactosa, ¿vale? El operón lactosa, o también llamado, bueno, es un tipo de operón que denominamos operón inducible, porque para que funcione hay que activarlo, hay que hacer algo. De normal está bloqueado, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre, ¿vale? Fijaros, la estructura es la que os he comentado antes. Aquí tendríamos los genes estructurales. De hecho, en el dibujo de antes os he marcado, pensando en este ejemplo ya, con los nombres, ¿vale? LAC-Z, LAC-I, son enzimas que tienen que ver con el catabolismo de la lactosa para sacar su energía, es un azúcar de la leche, como ya sabéis, y también con su introducción dentro de la célula, ¿vale? Este ejemplo está muy estudiado en E. coli, en Escherichia coli, ¿vale? Delante tendríamos el operador, donde se une el represor, ¿vale? Delante tendríamos en la región promotora, donde va la ARN polimerasa, ¿vale? Fijaros que la ARN polimerasa ocupa un fragmento, un poquito del operador, ¿vale? Por lo tanto, luego veremos que si el represor está puesto aquí, obviamente la polimerasa no cabe y no puede transcribir los genes. Pero es que además, en este ejemplo, se une se superpone otro sistema, ¿vale? Que es el del AMP cíclico. Fijaros, hay un sitio aquí, ¿vale? Llamamos sitio CAP, ¿de acuerdo? Al CAP se va a unir, a este sitio se va a unir una proteína, ¿vale? Proteína CAP, cuando está en presencia de este cuadradito azul, ¿vale? Representaría una molécula de AMP cíclico, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando este complejo está unido al sitio CAP? Bueno, pues que se estimula, por eso lo de positivo, ¿vale? Se estimula que la ARN polimerasa se una a la región promotora y transcriba. Por lo tanto, en el operón lactosa tenemos como una regulación a dos niveles, ¿no? Una negativa con un represor, ¿vale? Y una positiva con un complejo de AMP cíclico y CAP, ¿vale? Ahora veremos un poquito más en profundidad cómo funciona, ¿de acuerdo? Mirad, perdón. ¿Qué es lo que ocurre de normal? Y digo normal, y defino normal como una situación en la que en el medio hay glucosa, que es el azúcar preferente, ¿vale? Que prefieren las células para obtener energía, y donde no hay lactosa, ¿vale? Bueno, pues fijaros, como no hay lactosa, ¿vale? Bueno, pues el operón está bloqueado. El represor, esa molécula esa proteína que se creaba a partir de la información del gen regulador, ¿vale? Pues bueno, está unida al operador, está encima, de hecho no está puesto ahí para que podáis leerlo, pero está encima, ¿vale? Y como está encima y la polimerasa necesita unirse a este sector también de aquí, bueno, pues no puede, ¿de acuerdo? Entonces la polimerasa no puede ni unirse, aunque pudiese unirse, no puede saltar, con lo cual no se da la transcripción, con lo cual no se crean las proteínas, las enzimas que catabolizan la lactosa. Lógico, porque no hay lactosa, sería un desperdicio, ¿de acuerdo? Bueno, pero es que además, ¿vale? Como hay glucosa, ¿vale? Como cuando hay glucosa en la célula, por una serie de reacciones, no se genera AMP cíclico,
con lo cual el AMP cíclico no se une a la proteína CAP y si no está unido no puede colocarse en el sitio CAP, no puede estimular a la polimerasa. Por lo tanto, tenemos, por una parte, estamos impidiendo y por otra parte, no estamos estimulando. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre en la situación contraria. Aunque la célula prefiere la glucosa, puede estar en determinados ambientes donde no haya glucosa y sí que haya lactosa. Bueno, entonces, claro, la lactosa o un isómero de la lactosa, la aldolactosa, ¿vale?, que se produce cuando hay mucha lactosa en el medio, bueno, se une al represor, cambia la forma y se suelta. Con lo cual la polimerasa ya puede colocarse y puede transcribir. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Eso es porque hay mucha lactosa en el medio. Pero además, como no hay glucosa, se genera AMP cíclico, se une al CAP, se sitúa en el sitio CAP y estimula, empuja, no es un empuje literal, ¿vale?, sino que estimula que la polimerasa se una al promotor y se dé la transcripción. ¿Vale? Con lo cual estamos controlando a dos niveles, ¿vale?, al positivo por una parte y el negativo por otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues es verdad que podéis pensar que podían darse más combinaciones, ¿de acuerdo? Podría darse la combinación de que hubiese glucosa y lactosa a la vez, pero en ese caso es más fuerte, aunque se diese una cierta transcripción de los genes, como no estaríamos estimulando a la polimerasa, no sería un gran desperdicio, porque pensar que la célula, aunque estén los dos azúcares presentes en el medio, prefiere la glucosa, ¿vale? Es más rentable, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí el operón lactosa, el operón inducible. En otro vídeo veremos los operones represibles con otro ejemplo.